Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la primera clase. Ahí en la carpeta que a ustedes que debieron de haber descargado, entonces hay una carpeta que dice Excel modelo relacional, ¿no? Y ahí hay un archivo que dice Excel modelo relacional o modelo relacional Excel. Bueno, vamos a empezar aquí. Aquí estamos aquí. Bueno, tenemos cuatro, bueno, tenemos cuatro bases de datos, una que se llama ventas. Dentro de esta base de datos ventas, pues vamos a identificar qué tiene, ¿no? Es una base de datos donde viene el número de la factura, números únicos, o sea que son facturas únicas, ¿no? Toca empezar por eso para entender todos los procesos que nosotros vamos a hacer. Bueno, ok, entonces, tiene la identificación del cliente, pues que están codificados a nivel numérico, ¿cierto? Pero no está el nombre del cliente, está el ID del asesor, que también es un código allí, numérico, pero tampoco tengo el nombre. Tengo la bodega de donde salió la mercancía, el código del producto que se vendió, la cantidad, la forma de pago y la fecha, ¿sí? Hola. Hola. Buenas noches. Gracias. Eso no lo imagino. Profe, qué pena, es que los archivos que enviaron al correo no está ese nombre de archivo. ¿No tienen este archivo? No, no, señor, yo no lo tengo. En el correo que enviaron no está ese archivo. Yo tampoco. Es que en la descripción del WhatsApp, ahí está el link del video y el link para descargar el material, pero ya te lo envío aquí Ok, gracias, profe. por el WhatsApp. No hay una tarjeta que dice más uno. Es un material, no es tema. Abre esa. Y el que dice Excel modelo relacional. Vamos a empezar a ver. Y a veces. Listo, ahí lo puse en el WhatsApp. Es que aquí en la descripción, del WhatsApp, ahí aparece el link del curso y el material para que lo descarguen, ¿vale? Listo. Voy a descarguelo ahí un momento, por favor. Bueno, entonces estaba explicando que esta es una base de datos donde básicamente nos falta el nombre del cliente porque solamente está el código, el nombre del asesor, porque solamente está el código del asesor, está la bodega,
la identificación del producto, nos faltaría el nombre del producto, la cantidad, la forma de pago y la fecha. Bueno. Por eso tengo estas bases de datos aquí al lado, que es la de cliente. Entonces, estas cédulas que están aquí, pues son las mismas que están aquí en ventas, que son a los que le hemos vendido, les hemos facturado, ¿no? Los asesores también que aparecen aquí, pues son los mismos que aparecen aquí, estos códigos de asesores, ¿no? Y lo mismo para los productos. Pero en la tabla de productos, además de tener los códigos de los productos que son los que hemos vendido aquí en ventas, pues en la tabla de productos también tengo pues el costo y tengo el precio unitario, ¿no? Entonces, aquí lo que nos piden es calcular primero un informe de ventas y un informe de costos, pero entonces el problema es que aquí en ventas solamente tengo la cantidad, pero en la tabla de productos yo tengo el costo y el costo unitario y el precio unitario. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos en Excel, ¿cierto? Es insertar una columna y con un buscar B cruzamos la información, ¿cierto? Entonces le digo, búsqueme este código aquí en clientes y páseme lo que hay en la columna 2, columna 3, columna 4, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasaría a los asesores, los productos. Y de producto, pues además de pasar el producto, necesitaría pasar el costo y el precio unitario para poderlo multiplicar con la cantidad y hacer lo que me están pidiendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a recorrer la historia. Entonces, Excel le implementaron hace un par de años algo que se viene manejando en las bases de datos hace mucho tiempo. Ese es el sentido de esta clase, aprender a relacionar. Entonces, relacionar es unir bases de datos a través de un campo en común para luego poder cruzar datos, pero de diferentes formas, como lo vamos a ver. Entonces, aquí es donde prácticamente se acaba el buscar B, ¿sí? Porque ya no necesitaría como un buscar B para yo poder hacer un diseño de un informe implementándola cruzando datos. El cruzar datos, pues, ¿en qué implica? Pues que cada vez que yo le meta más información a esta base de datos, pues esta base de datos se va a volver más pesada y más pesada y más pesada. Teniendo en cuenta como dato técnico que cada vez que yo haga una tabla dinámica, esa tabla dinámica copia una imagen de la base de datos. Entonces, si yo tengo 10 tablas dinámicas, en cada tabla dinámica tengo montada una réplica de la base de datos. ¿Ya? Entonces, por eso es que los informes se volvían inmanejables en Excel. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar qué es el tema de hoy en día en todo lo que se hace en cruce de datos, ¿no? Entonces, relacionar es unir dos bases de datos, dos o más bases de datos a través de un campo en común. Entonces yo necesito unir la tabla de ventas con clientes porque es que aquí tengo el cliente, ¿sí? Aquí tengo el cliente, pero yo necesito ese cliente en el informe para poder decirle, mire, este cliente le vendimos tantas cantidades, tanto fue en ventas, tanto es el costo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de relacionar. Pero para relacionar, tienen que haber necesariamente dos campos en común. Entonces yo puedo unir ventas con clientes porque aquí está la cédula y en ventas también tengo la cédula. Solamente que aquí se llama ID cliente y en cliente se llama identificación. Pero estamos hablando del mismo tipo de dato. Entonces, para hacer que el modelo sea más rápido que vamos a montar, a este ID clientes también le vamos a dar aquí, y en lugar de identificación, lo vamos a llamar ID cliente, por favor. Se lo ponen allí y le van a colocar ID cliente. Bueno, entonces, listo. Entonces yo ya tengo dos campos en común para poder unir estas dos bases de datos. Cuando yo uno las dos bases de datos a través de un campo en común, es lo que se llama una relación, un modelo relacional. Los modelos relacionales no nacieron ahorita en Excel, eso es viejísimo.
solamente que en Excel pues se puede hacer hasta ahora, ¿sí? Bueno, hace 5 años podemos hacer eso en Excel. Entonces, para relacionarlas, yo tengo que identificar primero los dos campos que se van a unir. Tienen que ser dos campos en común. Si este es cédula, pues el otro también tiene que ser cédula. Si yo voy a unir con un nombre, si aquí dice bodega, entonces en el otro también tiene que decir bodega o hablar de las bodegas que son las que están hablando aquí, escribiendo acá. Si este es fecha y voy a relacionarlo con la otra base de datos, la otra de datos también tiene que ser fecha. Dos campos en común. Ojo, porque aquí siempre se equivoca. Entonces, cuando yo le digo vamos a relacionar, entonces cogen aquí y de cliente y se van para clientes y cogen el nombre. Eso no es un campo en común porque este es texto y el otro es numérico. Y para que haya una unión o una relación entre las dos bases de datos, tiene que haber un campo en común. Yo ya identificando los dos campos con las que voy a unir la base de datos, uno de los requisitos en Excel para poder relacionar las bases de datos es que deben de tener formato de tabla. Entonces me voy a parar aquí en ventas y como ya la mayoría de ustedes debe saberlo, pues una base de datos la convierto en tabla. Primero, pues debe tener, primero la base de datos debe de tener un estado de estructuración, ¿no? Ese estado de estructuración quiere decir que no debe de tener títulos. Estos se llaman encabezados de columnas, ¿no? O sea que allá donde dice distribuciones, el gancho limitada, relación de ventas, esos son títulos, esos se deben de quitar. No debe de tener una base de datos títulos. Ese es un principio de estructuración de bases de datos. Segundo, la base de datos no debe de tener totales de columna. Los que están acostumbrados a totalizar las bases de datos, eso ya se lo debe quitar como hábito, porque para eso van a estar los informes. En los informes es donde usted puede decir cuánto se vendió por bodega, cuánto vendió por cliente, cuánto vendió en tarjeta crédito, tarjeta débito, ¿sí? Etcétera. Para eso están los informes. Las bases de datos no deben de tener totales de columna. Ese es un segundo principio de estructuración. Un tercer principio de estructuración es que las bases de datos no pueden estar totalizadas por fila. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una columna que dice venta semana 1, venta semana 2, venta semana 3, a nivel de columna, ¿no? Por aquí que diga venta semana 1, venta semana 2, venta semana 3, venta semana 4, total ventas, ese total ventas no puede ir. Porque si yo lo subo a cualquier plataforma de diseño de informes, él va a creer que es un registro adicional y lo va a incluir dentro del reporte. En cambio que lo que le voy a decir ya en los informes es súmeme las 4 semanas, pero en los informes. Entonces, otro principio de estructuración es que no pueden tener totales de fila. Las bases de datos deben de estar las columnas estandarizadas. Ese es otro principio, ¿no? ¿Qué son columnas estandarizadas? Pues que en una columna, las palabras que se repiten estén escritas de la misma manera. No es que yo encuentre aquí que en esta base de datos dice bodega Dolores, B.Dolores, bodega.d, y entonces bodega Dolores está escrito de cualquier cantidad de maneras. Y a eso súmele de que muchas veces la persona escribe bodega Dolores y barra espaciadora, ¿no? Ese es el error más frecuente que hay en digitación, ¿no? Entonces, esa columna no está estandarizada. ¿Cómo sé si la columna está estandarizada o no? Pues con un simple filtro. Yo me paro aquí y si le digo Control Shift L, lo pueden ir haciendo, por favor. El Control Shift L es el atajo para filtrar.
Si no le gustan los atajos, entonces pues aquí por datos dice filtro, ¿sí? Y ahí lo puede filtrar. Entonces, esta columna, por ejemplo, de bodega, está estandarizada porque solamente sale una vez a copy, una vez a Arroyodondo, una vez Dolores, una vez principal. No estaría estandarizada si aparece bodega de punto, ¿no? O B punto Dolores. Entonces ahí es donde viene el trabajo difícil. Bueno, no difícil, tedioso, de paciencia. Yo me he demorado semanas arreglando bases de datos. Semanas, sin exagerarle. Porque resulta que me dan bases de datos de 5 años. Y cada base de datos, pues póngale los 12 meses. Y a cada mes toca corregirlo. Entonces, ¿cuántos meses tengo que arreglar? Hablando de una sola columna. Entonces, en una sola columna me toca hacer una corrección porque es lo que le acabo de decir. Eso no es historia de Corín Tellado, es la vida real de lo que pasa en muchas empresas. Entonces, bodega copy está escrito de todas las formas posibles, con espacios en blanco al final, con espacios en blanco al comienzo, con espacio entre palabra y palabra, ya no es un espacio, sino que tiene 2 espacios, etcétera. Entonces, ¿cuánto me demoro arreglando un solo ítem de una sola columna de un solo mes? ¿Y eso por qué pasa? Pues porque muchas veces las bases de datos las digitan y no le montaron, por ejemplo, los que hicieron el curso conmigo, por ejemplo, un control tan sencillo como una lista, una validación de datos, ¿no? Que es lo que me lleva a que las columnas pues sean confiables en la parte de los datos. Si eso le pasa, que bodega Dolores está escrito de diferentes maneras, pues nada que hacer, se tiene que parar aquí en la columna y reemplazar de ahí en adelante. Entonces yo le doy control L y le digo control L, L de Lola es el atajo de reemplazar, ¿no? Entonces yo le digo, búsqueme, por ejemplo, B Dolores y reemplácemelo por bodega Dolores, ¿no? Y ahí ese control L me sabía cacho, ya. Porque duró horas y horas corrigiendo, ya ahí no hay nada, ya no hay ninguna magia ahí para arreglar. Me toca hacerlo ya manualmente porque pues la base de datos tiene inconsistencia en las columnas, ¿no? Los que ya manejan tablas dinámicas saben que si yo hago una tabla dinámica con la bodega Dolores, pues como está escrita me aparece agrupada según las veces como la haya escrito, ¿no? Bueno, el otro principio, esta clase es muy importante, ¿por qué? Mire, porque es que la materia prima de los informes son las bases de datos. Entonces, si usted no empieza estructurando bien su materia prima, pues vas a tener mucho más trabajo y más complique en hacer un trabajo. Bien, el segundo paso o el siguiente paso, porque ya van varios, es que la base de datos debe tener formato de tabla, ¿no? ¿Quién me dice cuál es el beneficio de que una base de datos tenga formato de tabla? Vamos a convertirla. Estando dentro de la base de datos, le vamos a dar control T de tetero y él demarca, ¿no? Él demarca la base de datos. Ahí dice, voy a crear una tabla, un formato de tabla para esa base de datos que empieza en A1 y termina en H654. Si yo no conozco la base de datos, yo bajo y verifico. Yo no me puedo confiar que estoy marcando todo porque yo no conozco la base de datos. Yo no sé si alguien por ahí, algún chistoso llegó y entró y me borró una fila por acá a mitad de la base de datos y resulta que me confié y ahí empezaron mis errores porque no estoy sacando un informe con toda la información. Todos estos pequeños detalles son importantísimos para que usted realmente diseñe un informe altamente confiable. Como yo ya verifiqué de que me está marcando todos los registros, ¿cierto? Entonces ahí simplemente le digo aceptar y ya, ahí la convirtió en tabla, ¿no? Ese formato de tabla que él crea allí,
Tiene varios beneficios de manejo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Uno de los beneficios importantísimos de crear una base de datos en formato de tabla. ¿Quién se acuerda? Para poder renombrarla. No, no tanto. Se puede renombrar sin ningún problema. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Bueno, entonces vamos a recordar. ¿Por qué es el formato de tabla? Vamos a cambiarle el nombre porque cuando yo la convierto a tabla, él activa esta pestañita que se llama diseño de tabla, ¿cierto? Cuando yo le di control T y le di aceptar, entonces él coloca esta pestaña que se llama diseño de tabla, ¿sí? Bien. Por acá, al lado izquierdo, teniendo seleccionada la pestaña, entonces por acá en el lado izquierdo dice tabla 1. Ahí le voy a colocar el nombre a la tabla. El nombre es cualquiera y tiene el mismo principio de un nombre de rango. O sea que no debe llevar tilde, no debe llevar espacios ni caracteres especiales. Entonces yo lo voy a llamar como se llama la hoja. Le voy a decir que esto se llama T ventas, ¿sí? El nombre es cualquiera, el que usted le quiera dar. Yo normalmente siempre le antepongo la T para que sepa que es una tabla. Bien. Y ahí quedó. Pues cuando la convertí a tabla, pues eso no chilló, no gimió, no hizo nada. Pero ya es una tabla. Yo sé que es una tabla porque al activarme esta pestaña de diseño, ya es una tabla. Bueno. Excel para las bases de datos maneja dos tipos de formatos. Uno que se llaman rangos, que los que hicieron los cursos conmigo, vuelvo y repito, los rangos para hacer fórmulas, para hacer el buscar B, para muchas cosas. Los nombres de rangos nosotros marcamos la base de datos, control E, y el nombre del rango lo colocábamos aquí abajo. Para los que de pronto no se acuerden. Yo marcaba y aquí le daba, pues aquí me sale ya T ventas porque tiene un nombre de tabla, pero cuando le daba nombre de rango a una base de datos o a un rango de celdas, yo me paraba aquí y le daba el nombre del rango. ¿Qué pasa si yo le hubiera dado nombre de rango a esta base de datos? Entonces, yo la puedo ir a hacer una tabla dinámica y entonces mi informe pues queda hasta la fila 654, ¿cierto? Y en ese informe resulta que yo hice hasta aquí, hasta la fila 654, me dieron 500.000 cantidades que se han vendido. Pero si luego se sigue alimentando, entonces yo tengo que, para actualizar ese rango, para entrar la nueva información y que se me actualice el informe, tenía que ir a actualizar el rango. Entonces tenía que entrar aquí por inicio, por fórmulas, perdón, administrador de nombres, aquí, y entonces le decía, ya el rango no es hasta aquí, modificar, sino que el rango hasta acá, entonces ya empezaba y le decía, el rango va hasta tal, ¿sí? Hasta tal fila. Entonces, si la base de datos todos los días cambiaba, pues todos los días tenía que estar en la tarea de estar actualizando rango. Bien, cuando nació la tabla, cuando cambiaron eso a formato de tabla, entonces uno de los beneficios de la tabla es que ya esto definido como tabla, la nueva información que entre, él automáticamente la incorpora a la tabla, o sea que no tengo que irme a estar actualizando la nueva información que entre. Entonces, cuando tenemos esto enganchadas con tablas dinámicas de Excel, o lo tenemos enganchado con Power Query, o tenemos la base enganchada con Power BI, en la medida en que entre la información, a los informes no es sino darle a actualizar y él coge la nueva información. Entonces, en resumidas cuentas, uno de los beneficios de tener las bases de datos con formato de tabla es que en la medida en que se agregue nueva información, esa información se incorpora a la tabla y por ende cuando tenga informes, los informes no es sino darles a actualizar y ellos cogen la nueva información y me actualizan el informe. Ese es uno de los beneficios de tener una base de datos, de tenerla en formato de tabla. El otro beneficio es el que vamos a usar ahorita, es que puedo relacionar bases de datos en Excel. ¿Sí? Entonces yo puedo unir bases de datos en Excel. ¿Sí? Y me evito hacer un buscar B, por ejemplo. ¿Sí?
pero para poderlas relacionar, las dos bases de datos que van a entrar en el proceso de unión de relación, las dos deben de tener el formato de tabla. Entonces ya esta la convertí en tabla, ¿cierto? Voy a irme para clientes, por favor, ahí. Y entonces esta base de datos también tiene principio de estructuración, ¿ves? Simplemente le doy, lo puedo hacer también por insertar y le digo tabla, ¿no? Aquí está. Él la delimita por insertar tabla, ¿sí? Con insertar o control T. O control T, sí, cualquiera de las dos. Le doy a aceptar y ya quedó en formato de tabla. Me voy a ir aquí a diseño de tabla y donde dice nombre de la tabla, no se vayan a confundir con el nombre del rango. Es arriba donde dice nombre de la tabla. Tienen que activar la pestaña diseño de tabla. Entonces aquí donde dice tablado le voy a colocar de clientes. Bueno, esos son los dos beneficios más importantes. Cuando tienen formato de tabla, pues yo puedo crearle segmentación. Cuando tienen formato de tabla, pues los títulos, por ejemplo, se congelan. Por ejemplo, en el caso aquí de ventas, mira que los encabezados están aquí ya congelados dentro del encabezado de la tabla. No necesito inmovilizar paneles, ¿no? Mira que cuando yo bajo, bueno, aquí pues estoy bajando la información y subiendo el cursor, ¿no? Pero aquí están los encabezados. Entonces, cuando yo bajo, los encabezados aquí automáticamente se incrustan. Ese es uno de los beneficios de tabla, ¿no? Bueno, puedo manejar segmentación, por ejemplo. Entonces yo puedo venir aquí estoy aquí parado en ventas, aquí por diseño de tabla. Y por aquí dice insertar segmentación de datos, ¿no? La segmentación de datos son filtros sobre columnas que tenga la base de datos. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que me haga un segmento de acuerdo a la forma de pago. Y entonces genero un tablero, aquí está, que me permite filtrar. Él filtra solamente si tengo formato de tabla. Ahí está, ¿sí? Él filtra, ¿no? Eso solamente funciona si las bases de datos tienen formato de tabla. Bueno, eso se acomodan, se ponen bonitos, pero pues ahorita no vamos a mirar eso aquí. Es para saber que cuando tienen formato de tabla también puedo crear segmentación, ¿no? Y puedo montar los tableros que yo quiera, ¿no? Puedo montar los tableros que yo quiera. Aquí quitamos el filtro en el embudito. Sí, ahí va. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Esta base de datos la convertimos en tabla dándole control T y por diseño le cambiamos el nombre a T-Ventas. Luego la tabla de clientes nos paramos, le dimos control T y pues pudimos crear la tabla, ¿cierto? Ya. Y le cambiamos el nombre a T-Clientes. Bueno. Yo ya puedo presentar un informe, por ejemplo, que me diga por cliente cuántas cantidades le he vendido, sin necesidad de venir aquí a incorporar una columna físicamente. Yo ya me puedo ir directo a hacer una tabla dinámica. Vamos, quiten el filtro aquí, por favor, y borran este tablero. ¿Van bien allí o hay alguien que necesite apoyo? Antes de continuar. Vamos bien, profe. ¿Van bien? Bueno, ok. Bueno, entonces, resulta que yo ya puedo presentar un informe para saber cuántas cantidades le he vendido a cada cliente, ¿cierto? Como ya, digamos que para hacer eso, pues ya las convertí a tabla, pero me falta relacionarlas, ¿no? Me falta unirlas. Entonces, eso se hace por aquí, por el menú de datos,
Y por aquí tienen que revisar porque dependiendo de si es 365, si es Office 2019, pues cambian las posiciones. Lo cierto es que aquí, por aquí hay algo que dice relacionar. Entonces dice relaciones, ahí está. ¿Sí? Parado en cualquier tabla, no importa. No importa donde estés parado o parada, ¿sí? Donde estés, simplemente aquí por datos y aquí dice relaciones. Busquen lo que por ahí está, ¿sí? Sí. Ya me queda eso. El conito de arriba. No, ese no es. Entonces, cuando yo voy a hacer esto, usted tiene que tener claro cuáles son las dos columnas que va a unir y cuáles son las dos bases de datos que va a trabajar, ¿sí? Profe, disculpa, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, ya lo repito. Gracias. Porque a mí sí me sale acá, profe. ¿Ah? Acá a mí sí me sale aquí. Sí, sale directo. Sale directo. Claro que sí. Allá abajo. Bueno, ya tienes las dos bases de datos en formato de tabla, ¿cierto? Ya les diste tabla y le cambiaste el nombre. Perfecto. Parada en cualquier base de datos, te vas por datos y por acá, dependiendo de la versión, pues aquí me aparece un icono verdecito y ahí me hace un despliegue donde me dice administrar modelos, mapa 3D y relaciones. Hay veces que el icono está ahí directo, dice relaciones, pero tiene esta figurita como de 3 tablitas ahí unidas. Y si no salen las tablas, profe, cuando le da relación. Es porque su Office es muy viejo. No, ese es nuevo. Profe, no le salen las tablas allí. A mí sí me salen las tablas. Y a ella No, es no que me salen. cuando yo le doy relación, solamente me aparece este cuadro. ¿Sí? Solamente me aparece ese cuadro, ¿sí? ¿Lo encontraste? Sí, sí, señor. Bueno, entonces aquí relaciones. Entonces estaba diciendo que cuando yo llego aquí, usted la tiene que tener clara, tiene que saber cuáles son las dos bases que va a empezar a trabajar. Ah, usted dice, sí, es que yo voy a relacionar ventas con cliente. Ahora, colocándole un poquito de lógica es, ¿por qué las voy a relacionar? Sería la pregunta. ¿Cuál es la necesidad que tengo de unir esas dos tablas? Saber el nombre de los clientes. Correcto. Yo estoy uniendo esas dos tablas porque necesito presentar un informe por el nombre del cliente y en ventas tengo el código, la cédula. Entonces, el motivo de la relación es porque en clientes tengo el nombre del cliente, ¿no? Pero una cosa es relacionar y otra cosa es cruzar. Yo voy a relacionar con dos campos en común, ¿sí? Usted no puede aprender Power BI si usted no sabe relacionar. Por eso es que a esto hay que sacarle tiempo, ¿sí? Yo voy a relacionar ventas con clientes a través del campo en común que es la cédula, que aquí en ambos acondicionamos que se llame ID cliente. No es obligatorio que las dos columnas que voy a relacionar del mismo tipo de dato, números con números, letras con letras, fechas con fechas. Yo no puedo hacer una relación que una columna sea un número y que la otra sea texto. No puedo relacionar. Entonces, en este caso, las dos columnas que son en común es la identificación del cliente. Yo les di el mismo nombre para tener un mejor manejo del modelo, pero en la una se puede haber llamado cédula y en la otra se puede haber llamado código. Él hace la relación, no importa si no tienen el mismo nombre. Pero una de las cosas dentro de ese prelistamiento, más allá del afán de irme a Power BI a hacer cualquier cosa, es alistar los datos, prepararlos para que usted poco a poco en el momento en que el modelo vaya creciendo sea entendible y no se pierda. Porque si en una dice código y en otra dice cédula, pues yo no sé si ese era el código del vendedor, el código de la zona, me puedo confundir, ¿cierto? Entonces,
es mejor darles el mismo nombre, pero no es que sea obligatorio. Muy bien. Entonces aquí le voy a decir que voy a crear una nueva relación. Entonces, me dice, bueno, ¿cuál es la tabla? Ah, bueno, pues yo voy a empezar con la tabla clientes. Y de la tabla clientes voy a coger el ID del cliente, ¿cierto? La otra tabla que voy a manejar es la tabla de ventas. Y de ventas voy a manejar el ID del cliente, ¿sí ves? Dos, no me vayan a coger de clientes el nombre y abajo la cédula, porque eso no son campos en común. Entonces, el ID del cliente y el ID del cliente, esos sí son campos en común. Le doy a aceptar y él me debe hacer la relación. Si él sale de ahí de ese cuadro, es porque él hace la relación. Listo. Ahí queda relacionada la base de datos. Ya quedan unidas. Bien. ¿Cuándo no me puede salir una relación? Ojo con esto porque ocurren muchos errores y esto es para Excel, para Power BI, Power Query, para todos los Power Rangers de aquí en adelante. Las bases de datos cuando tienen, vamos a cerrar aquí. Las bases de datos cuando se convierten a tabla, las bases de datos no pueden tener espacios en blanco, filas en blanco. Se van a parar aquí, por favor, en la de clientes, en la última, en el último correo y van a presionar la tecla de tabulado. Tabulado es la que está arriba de mayúscula sostenida, la de las dos flechitas. Ahí acabo de insertar una fila en blanco, ¿no? Hay gente que es feliz, yo no sé por qué los hace felices esto, ¿no? Hacer esto. Y la dejan así. Cuando una base de datos tiene formato de tabla, no pueden haber filas en blanco. ¿Ya? Ese es un impedimento de que cuando usted vaya a hacer la relación en Excel no le funcione. Cero filas en blanco. La tabla debe llegar hasta donde está el último registro. Voy a eliminarlas. Otra razón por la cual no le puede salir a usted una relación es porque en la tabla de clientes, en la columna de ID de cliente, no pueden haber cédulas repetidas. En la tabla de clientes, que es la columna con la que voy a relacionar, no pueden haber cédulas repetidas, ¿cierto? Yo no puedo tener en la tabla, en la base de datos de clientes, dos cédulas, ¿no? Entonces, cuando las bases de datos son grandes, se usa el truquito sencillito de formato condicional para que me detecte que no vayan a haber cédulas repetidas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar aquí, se van a parar aquí en la primera, Control Shift, flecha abajo, y un comando de Excel párvulos, formato condicional duplicados. Entonces yo le puedo decir aquí, me paré en la primera cédula, ¿no? Control Shift, el Shift es el de mayúscula inicial. Entonces me voy a venir aquí por inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, y le digo que me seleccione los duplicados, ¿no? Entonces aquí, si yo tuviera una cédula repetida aquí, inmediatamente me da una alerta al color, ¿no? Si yo repito aquí, por ejemplo, la 12-121-034, pues inmediatamente me va a salir en color, ¿sí? Lo voy a volver a hacer. Lo único que hice fue decirle, seleccioné, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, aquí. Reglas para resaltar celdas, entonces aquí le digo valores duplicados, ¿no? Y la receta de color de una vez. Y es la resalta de color. Pues esa es una, o sea que si yo
coloco aquí la cédula que estaba 12-121-034, ¿no? Entonces ya, digo, pero usted ya está creado, ¿sí o no? Usted no lo puede crear dos veces, ¿no? Estoy hablando de la tabla clientes, ¿no? Pero ahí le di control Z para deshacer. Pero la cédula en ventas sí puede estar repetida. Claro, porque vale, pudo haber comprado varias Claro, le veces. pudimos haber vendido varias veces, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que en los modelos relacionales normalmente siempre se parte de registros únicos contra muchos registros. Eso es lo que se llama en el ámbito de bases de datos una relación de uno a varios. Uno a varios quiere decir que en la tabla cliente son cédulas únicas, pero esta cédula 12-121-034 en ventas puede estar repetida muchas veces. Porque si yo le vendo 50 veces, pues 50 veces, perdón, 50 veces va a aparecer su cédula. ¿Cierto? Bien. Entonces, básicamente en Excel no funciona una relación, es por eso, porque deje filas en blanco o porque en la tabla donde deben de haber cédulas únicas se pueden estar repetidas. Entonces, la relación no le funciona, no le sale aquí alegremente este cuadrito, que es donde dice que ya está relacionada. ¿Sí? Bien. Voy a insertar aquí una hoja. Entonces, insertemos la hoja. La voy a colocar por aquí al final. Y le voy a colocar aquí análisis venta. Voy a llamar esta hoja. Bien. Yo me puedo ya directamente ir a hacer cruce de datos, pero lo voy a hacer directamente en la tabla dinámica. Yo no voy a insertar aquí una columna, que es lo que tradicionalmente uno hace, y buscar, ve esta cédula, búsquemela en esta base de datos y tráigame la columna. Eso ya es historia patria en los informes, ¿ya? Es una excelente función y funciona muy bien cuando las bases de datos son pequeñas, ¿no? Bases de datos pequeñas, pues son 1000, 2000, póngale 5000 registros, ¿no? Pero ya de ahí en adelante, si usted empieza a hablar de 10.000, 20.000, 30.000, 500.000, 700.000, 800.000 registros, bases de datos de 1.000.000 de registros, ya la cosa cambia, ¿sí? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a decirle, bueno, como ya tengo dos bases de datos unidas, yo puedo hacer el informe directamente cruzando los datos. Entonces, me voy a parar aquí, en la fila 5, y por insertar le voy a decir tabla dinámica. Aquí briego un poquito porque es que dependiendo de la versión, la gente se me embolata un poquito aquí en llegar a donde yo quiero. Lo primero que hay que entender es que ya no vamos a hacer tablas dinámicas con una sola tabla, con una sola base de datos. Ya van a intervenir varias bases de datos, ¿no? Los que venían trabajando tablas dinámicas anteriormente, que solamente pues se hace con una sola base de datos, ¿no? Por eso es que se tenía que implementar pues toda la base de datos, ¿no? Bien, entonces yo le voy a decir, bueno, por aquí insertar, entonces le voy a decir, ya no le voy a decir de una tabla o rango porque ya no voy a hacer un modelo, ya no voy a hacer un informe con una sola base de datos, voy a hacer un informe con dos o más bases de datos, ¿no? Entonces por aquí dice, desde datos externos de origen. Y la idea es que llegue a un botón que dice por ahí elegir conexión. Le dices insertar tabla dinámica, pero ahí Pero no tabla. me salió a otra. Tienen que, háganle clic a la flechita acá, porque si le hace clic aquí, pues le dice tabla o rango, y eso es lo que ya no podemos hacer. Hagámosle clic aquí en la flechita y por ahí dice desde datos externos de origen y por aquí le dice elegir conexión.
Hay algunos que cambian los pasos, pero la idea es llegar como a eso, algo que diga ahí elegir conexión. Y entonces se paran aquí donde dice tablas. Entonces ya me aparecen las dos tablas que están relacionadas. Le hacemos doble clic o un clic y abrir y finalmente le damos aceptar. Y entonces ya ahí me lleva a un modelo, mira. Entonces ya aquí ya me aparecen las dos tablas, ¿cierto? ¿Pudieron llegar ahí o alguien no lo pudo hacer? Sí, profe. Yo sí Bueno, pude ok. llegar. Entonces mira lo que voy a hacer. Le voy a decir, como en ventas no tengo el nombre del cliente, tengo es la cédula, ¿no? Pero resulta que ya hay algo internamente que están unidas. Estos los dos son uña y mugre. Entonces le digo, bueno, me voy a venir aquí a clientes y de clientes le digo, necesito el cliente. Listo, él me lo coloca en la tabla dinámica. Luego me voy a ventas y le digo que necesito saber a cada cliente cuántas cantidades le he vendido. Y ya tengo el cruce de datos. La base de datos original de ventas está intacta. Bien. Voy a hacer lo mismo con asesores. Entonces me voy a asesores y la voy a convertir en tabla. Otra cosa importantísima a tener en cuenta es que también se les debe acabar el hábito de en las bases de datos estar haciendo aquí al ladito el cuadrito, el calculito, la grafiquita, todo eso deben de quitárselo de raíz. No tienen que volver a hacer, a colocarle arandelas por aquí a la base de datos, nada. ¿No? Pues cierto es que hay muchas bases de datos que no cambian, ¿no? No, pero hay otras bases de movimiento, pues que sí en el día están cambiando, en la semana están cambiando. Entonces, la base de datos tiene que ser algo así, limpia, no tiene nada extraordinario, ¿cierto? Eso, si usted empieza a agregarle cositas ahí al lado, entonces, pues se le va a quitar el concepto de estructurada porque ya no tiene, digamos que la forma de tener una base de datos estructurada es tal cual como lo hemos dicho, sin títulos, sin totales, de columnas, sin totales de fila, ¿sí? Entonces, bien, entonces simplemente para convertirlo en tabla, entonces le vamos a dar aquí dentro de la base de datos nuevamente control T, por favor, lo pueden ir haciendo. Separan. ¿De ventas o clientes? Sí, estamos en la base de datos de asesores. Ya cliente ya tuvo. Sí, ya al cliente le dimos formato de tabla. Bien, entonces me paro aquí, control T. En este cuadrito no le cambio nada, ¿no? En el primer cuadro que él me dice crear tabla, dice vas a crear una tabla de tal rango hasta tal rango, ¿no? La tabla tiene encabezados. Esto, la parte en verde, es lo que se llama los encabezados de columna. Y le doy a aceptar y ya quedó convertida en tabla. El siguiente paso es cambiarle el nombre, ¿cierto? Entonces, por diseño de tabla, en lugar de que diga tabla 3, la voy a llamar de asesores, ¿no? Le doy enter. Bueno, en ventas se llama I de asesor, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en asesores dices código asesor. Entonces le voy a dar el mismo nombre.
y de asesor. Como ya es una tabla y yo hice un cambio, entonces tengo que actualizar datos. Cuando las bases de datos tienen formato de tabla y usted le hace cambios, tengo que actualizar los datos para que él asume todos los cambios, todos los campos en todo el modelo. Entonces aquí simplemente por datos y por aquí le decimos actualizar todo. ¿Sí? ¿Es para qué, profe? Para si yo hago cambios en alguna de las tablas después de haberlas convertido a tabla. Entonces, si yo hago algún cambio, actualizo Como los los datos. títulos. Aunque los títulos normalmente no se deben de cambiar, ¿no? O sea, después de relacionados y después de que se hayan conectados con otras plataformas, no se recomienda cambiar los nombres de las columnas. Yo lo hice porque en ese momento apenas voy a hacer el modelo. Pero ya después de relacionadas o conectadas con Power Pivot, con Power BI, como lo vamos a hacer, usted ya después de conectar no puede ir a cambiar los encabezados. Usted puede cambiar un registro, puede agregar registros, puede agregar columnas, pero no puedes ir a cambiar los nombres de los encabezados. Eso es la muerte de un informe. De hecho, inclusive en las mismas tablas, en las tablas dinámicas de Excel, cambia el nombre de una columna en una tabla dinámica y lo verá. ¿Qué le pasa a su informe? Bien, nuevamente, entonces, parado en cualquier parte, no importa, otra vez, datos, relaciones, lo vamos a hacer, por favor, datos, relaciones. Una nueva relación. De la tabla asesores, cojo el ID del asesor, no el nombre del asesor, el campo en común para relacionar en la identificación. Y de la tabla ventas, cojo el ID del asesor. A eso me refiero de que de las dos columnas que van a intervenir en el proceso tengan el mismo nombre, queda más fácil, ¿sí? Le damos a aceptar. Cierro. Me voy para donde estoy haciendo el análisis de ventas. Me puedo parar aquí abajo. Y nuevamente le digo insertar en la flechita de tabla dinámica desde datos externos de origen, elegir origen y tablas. Aquí está. Insertar tabla dinámica desde datos externos de origen, elegir conexión, tablas, abrir y aceptar. Y vuelve y me monta el modelo. Entonces ahora le voy a decir que de la tabla asesores necesito el asesor y de la tabla ventas necesito cantidad. Ahí estoy cruzando datos sin utilizar un buscar B. Y de la tabla de ventas, Cantidad. Bien, y hagamos uno último. aquí ya. No, ponga acá asesor. Ponga este asesor.
una tabla es tomar ahí no vuelvo a decir porque no es la idea sino el nombre de las ya ahí está. Bien. Vamos ahorita a convertir a productos, entonces aquí en ventas, esa columna de se llama ID producto, la voy a llamar ID producto, le agrego la O que le hace falta ahí. Le agrego la O. En productos le voy a llamar en lugar de código ID producto. Lo convierto a tabla. Aceptar y le cambio el nombre a T productos. Actualizo porque hice por ahí un cambio. En ventas agregué la O después de que tenía formato de tabla. ¿Sí? Así No. como si adicionemos también una columna o una fila también, ¿cierto? Para actualizar. Toca actualizar. Datos, relaciones. Nueva relación. Entonces, de la tabla productos voy a coger el ID del producto y de la tabla ventas el ID del producto. ¿Sí? Le damos a aceptar. Listo. Cierro. Me voy a análisis ventas y voy a repetir lo mismo. De hecho, puedo copiar esta tabla, ¿no? Esta, la voy a copiar, esta tabla dinámica. Le doy control C y control V. Quito asesores. De acá, lo corro. Quito asesores. Y de la tabla productos, pues voy a colocar el producto. Y ahí tengo las ventas por producto. Las cantidades que se han vendido. Sí, porque aquí lo que estamos, pues porque yo no puedo presentar un informe con los códigos, ¿cierto? Entonces, el trabajo que estoy haciendo es para poder cruzar los datos directamente en la tabla dinámica. Si eso no estuviera relacionado, no hubiera podido coger campos de una tabla y campos de otra tabla. Pues estoy cogiendo nomás uno, pero uno puede coger los que necesite. Bueno, entonces resulta que todo esto lo hemos hecho porque yo voy a hacer una presentación de un dashboard analizando las cantidades vendidas bajo diferentes ángulos, ¿no? Entonces, cuántas cantidades le vendimos a cada cliente, el vendedor cuántas cantidades vendió y de cada producto cuántas cantidades vendió. Entonces yo voy a hacer un tablero, voy a hacer un dashboard analizando ese comportamiento de esos tres ángulos, ¿no? Entonces voy a empezar a organizar las bases de datos, las tablas dinámicas. Entonces lo primero que hay que hacer es darle nombre a las tablas dinámicas, ¿sí? Entonces le voy a decir que esta tabla dinámica, aquí con botón derecho,
por donde dice opciones de tabla dinámica. Entonces, en lugar de que se llame tabla dinámica 1, le voy a decir, por ejemplo, cantidad clientes. Usted lo puede hacer con espacios y todo eso si quiere. Yo ya no manejo muchos espacios en estos informes. Cantidad clientes, enter. O sea que ya esa tabla quedó con ese nombre. Aquí le voy a crear, le voy a cambiar el nombre a clientes. Muchas veces si el nombre se repite, acuérdense que él acá, yo oculté la lista de campos, ¿no? Esta lista de campos se vuelve a mostrar aquí dentro de la tabla dinámica y con botón derecho le digo mostrar lista de campos, ¿no? En esas se la pasa uno ocultando esta ventana, pues porque hace estorbo cuando ya uno tiene información. O cuando necesita configurar, vuelve con botón derecho y le dice mostrar lista de campos. Entonces, él hay veces que genera conflicto con los nombres porque ya están aquí. Entonces, yo lo que hago es presionar la barra espaciadora y clientes, ¿sí? Para que no vaya a generar, si ya dentro de las tablas hay un nombre, él a veces genera conflicto, no deja crear el nombre. Entonces, yo lo coloco, yo le puedo hacer así, barra espaciadora y escribo clientes, ¿no? Como para que quede diferente. Para que quede diferente, correcto, ¿sí? Y aquí le coloco total cantidad. Listo. Entonces, esta ya me quedó ahí al pelo. Voy a ir con la otra. Botón derecho. Opciones de tabla dinámica. Y le voy a decir, esta es cantidad asesores. Cantidad asesores. Y entonces aquí, espacio y escribo asesores. Y aquí total cantidad. Botón derecho. Opciones de tabla dinámica. Cantidad productos. Enter. Aquí le digo productos. Total cantidad. De la tabla clientes total cantidad, voy a sacar un indicador con una fórmula implícita que tiene Excel. Las fórmulas implícitas son las que ya vienen programadas en Excel porque yo no tengo que hacer ninguna fórmula. Ese término lo vamos a hablar también en Power BI. Fórmulas implícitas que ya vienen, es solamente activarlas. Entonces voy a volver a mostrar la lista de campos porque lo oculté. También lo puedo hacer aquí por analizar tabla dinámica, por mostrar y le digo lista de campos, ¿no? Pues es más fácil aquí, ¿no? Con botón derecho y le digo mostrar lista de campos. Pero por si ese día se le daña el botón derecho, entonces usted dice, yo me sé otra, por aquí, mostrar lista de campos, ¿no? Pero hay que estar dentro de la tabla dinámica, ¿cierto? ¿Sí? Bien.
Voy a coger de la tabla ventas, que es donde están las cantidades, voy a coger otra cantidad y la bajo acá. Entonces, por supuesto, pues tengo dos cantidades, porque acabo de bajar otra cantidad. A esta segunda cantidad la bajé, ¿no? Con clic sostenido y la puse aquí, ¿no? La arrastré, clic sostenido y la puse aquí. Me paro en la segunda, en la columna de la segunda cantidad y le voy a cambiar el cálculo, porque él por default está sumando. O sea, los que todavía no han entendido cómo funciona una tabla dinámica, ¿de dónde salen estos 4.830? Pues de él recorrer la base de datos de ventas y fue buscando a Bolaños Inés y fue sumando la cantidad de Inés, fue sumando, y al final pues sacó este valor. Luego él agarró a Giraldo y se vino a la base de datos y empezó a buscar Giraldo y fue sumando las cantidades, fue sumando. Por supuesto, como la base de datos es pequeña, pues lo hace mientras pestañeo, ¿no? Entonces él suma. Pero yo ahorita no quiero que aquí sume, voy a sacar un porcentaje de participación. Hay una forma implícita para eso, que ya viene hecha. Entonces aquí le voy a dar botón derecho. Y por acá, por donde dice mostrar valores como, entonces le dice porcentaje del total de columnas. Y tengo un indicador básico, ¿no? Esto pues lo puedo seleccionar y le puedo dar un formato de millares. Excel básico, ¿cierto? Aquí le voy a colocar indicador. Bueno. ¿Usted viene en el carro? ¿Dónde lo dejo? Ah, pues. Adelante, perdón. Ah, ya, bueno, ok. Me olvidó. Bueno, ok, está bien. ¿Por qué te puedo poner aquí enfrente? No, no, es que él molesta ahí por eso. Bueno, ok. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir eso? Pues es un análisis sencillo. Quiere decir que el 100% de las cantidades vendidas de esa base de datos que tenemos ahí son 51.239 cantidades, ¿no? De eso se le vendieron a Bolaños Inés 4.830, que corresponde un 9,43% de este 100%, ¿cierto? Entonces lo que se llama un porcentaje de participación, que es el cálculo básico que se puede sacar como, como fórmula implícita que tiene Excel, ¿no? Bueno, entonces a esto le voy a hacer un gráfico. Hay un gráfico que tiene, esto mismo lo vamos a hacer en Power BI, exactamente igual, muy parecido. Cuando tengo dos ejes que son de escalas diferentes, pues porque 4.830 es una escala muy grande comparado con 9,43, ¿no? Entonces, cuando se manejan ese tipo de escalas que son números muy grandes contra otra que son números muy pequeños, pues Excel trae un gráfico que se llaman gráficos combinados. Entonces, parados aquí dentro de la tabla dinámica, por analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, van a escoger el último que dice gráfico dinámico. En relación. No, este. Ay.
Combinado, y van a escoger este segundo. Bien. ¿Sí? Ay, pero ¿cuál es el segundo? El segundo acá arriba, sí. Combinado, y escogen el segundo. Hay varias formas de hacerlo, pero digamos que yo encuentro pues que este es como el más fácil ahí. Le doy a aceptar y ahí tengo una gráfica de estos datos, ¿no? Bueno, ahorita los arreglamos. ¿Listo? Entonces, de asesores, voy a decirle nuevamente por analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, voy a hacer uno circular. Le voy a aceptar. Por que ejercer para analizar tabla dinámica. Tiene que estar para dentro de la tabla dinámica. Eso sí es la ruta. Eso sí. Bueno, este aquí en el más, le voy a decir que me active las etiquetas de datos. Bueno, démosle formato a estos números, ¿no? Bueno, ahorita lo seguimos arreglando, ahí ya está. Sigo bajando aquí de productos. Nuevamente, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y voy a hacer ese de columnas. Estoy haciendo un informe donde crucé datos de clientes, asesores y productos, pero el cruce lo hice directamente en el informe, no sobre las bases de datos. Las bases de datos están intactas, pero gracias a la relación yo pude coger información de aquí y pude coger información de clientes. Pude coger información de asesores y productos cruzando las cantidades. ¿Está claro eso o no? Bien. Entonces, como yo voy a realizar un dashboard, ¿cierto? Que son tableros, los dashboards son tableros muy dinámicos que me permiten interactuar con información, ¿cierto? De una manera dinámica. Ya ese gráfico que hacíamos hace como 8 años, 10 años, donde esto era una machera, ¿no? Hacer uno este gráfico y presentar eso era el top. Pero hoy en día, si usted va a presentar un informe así, déjeme decirle que deja mucho que desear. Ya todo se tiene que hacer dinámico a través de tableros, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tableros que tengan una variación dependiendo de lo que yo quiera filtrar, ¿no? Entonces, a eso se le llama dashboard. Es la integración de unos elementos donde voy a analizar un comportamiento, pero dinámicamente, ya no son ahí muertos, ¿no? Yo hago eso y le digo, ¿y qué pasa en el año? ¿Qué pasó en el mes? ¿Qué pasó por canal? Entonces, el comportamiento de datos te lo va a mostrar el dashboard, ¿no? Entonces, para montar un dashboard en Excel, como ustedes vieron, es hacer el resumen de los datos, ¿no? En una tabla dinámica, porque las tablas dinámicas son resúmenes, ¿no? Y a cada resumen, que es una tabla dinámica, le hice un gráfico, ¿cierto? O sea que en este momento yo voy a hacer un dashboard, pero con los gráficos, pero yo puedo utilizar, vamos a mirar que se pueden utilizar las tablas, los gráficos y otros elementos adicionales de adorno.
Pero para yo hacer un dashboard en Excel, yo tengo que hacer una tabla dinámica de totales, porque es que las gráficas no me muestran este total, ¿cierto? Este 50.239 no me lo muestra por ningún lado. Si yo activo aquí las etiquetas en el más, que yo supongo que ya todo el mundo sabe hacer gráficos, ¿no? Pero pues sin embargo aquí los vamos a ir repasando para los que no han manejado mucho gráfico. Entonces, esta etiqueta de datos. Entonces, por ningún lado me va a salir este 51.239, ¿no? Entonces yo puedo presentar un indicador de que me diga el total y el promedio, por ejemplo. Puedo hacerlo todo. Entonces voy a hacer una tabla dinámica de solo totales. O sea, solo totales escoge la cantidad que es la que estoy trabajando. Pero si usted está trabajando con el IVA, con la retención, con el ICO, con el total de las llamadas, con el total de los pacientes, ¿no? Con el total de las devoluciones, pues coge esos campos que necesite totalizar. Entonces, para no demorarme tanto, lo único que voy a hacer es coger esta tabla dinámica, por ejemplo, la vamos a copiar, control C, y la voy a pegar por aquí al lado, control B pequeño, ¿sí? Activo la lista de campos con botón derecho y le digo mostrar lista de campos. Y entonces quito el cliente y quito el indicador. Entonces ahí me quedó una tabla dinámica de solo totales, de un solo total, ¿sí? Profe, ¿puedes repetir otra vez ese paso? Qué pena. Claro que sí, con mucho gusto. Lo que hice fue copiar esta, control C, me vine aquí y la pegué, control B. Y dejé solamente el total cantidad, quité las otras, usted las quita arrastrándolas hacia el lado o arribita y quita el chulito, ¿no? Y deja solamente total cantidad, ¿sí? Bueno, pues aquí yo le puedo poner el nombre completo que diga total cantidad. Puedo cambiarle los tamaños a esto. Si yo quiero centrar el número, por ejemplo, porque cuando uno le da formato de millares o pesos, él ancla el número a la derecha y ahí no lo deja mover. Entonces, el formato de número sí me deja alinear el número. Entonces, parados ahí en el número, denle en control 1, que es para ir a formato de celda, ¿no? Si no lo quiere hacer con control 1, pues el tradicional que uno más usa, que es parándome aquí con botón derecho y le digo formato de celda, ¿sí? Me hizo. Bueno, ahí no me salió, creo que ahí no sale entonces. Control 1. Y aquí en número, entonces le va a decir que le va a dar el formato de número. Ese formato de número, diciéndole usar separadores de miles con 0 decimal, activa la casillita de usar miles y no le sale. Entonces ahí sí lo puede centrar, ¿sí ves? Entonces le puede colocar pues más tamaño, decirle negrilla. Yo voy a manejar un color verde para el color que voy a hacer, entonces voy a cambiarle a esto un color verde oscuro, por ejemplo, con letra blanca. Y a esto también pues le doy un formato de un verde, listo. Ese es un total. ¿Por dónde requiere para poder que se lo dejara centrar? Formato de celda. ¿Qué Por más? formato de celda número. Usar separadores de miles. Control 1, formato de celda Ajá. número, usar separador de miles y cero. Es que no me lo dejo centrar. No, dale a aceptar y lo centra ya en el inicio. Dale a aceptar.
Listo, ahí ya. Entonces ya usted nos entra allí donde dice, allá arriba. Ah, aquí. Ajá, más abajito. Ahí. ¿Con esta? Ah, es que lo deja, ella lo que, no es que lo hace automático. Ajá, sino que ya uno, Ah, sí, ya. y allá le da el formato normal. con- Sí, y ahí usted después lo alinea donde quiera, sí. Bueno. Bien. Estamos listos para hacer nuestro dashboard. Vamos a grabarlo, por favor. Graban el archivo, le dicen archivo, guardar. Ya que a mí le digo que me salió el de producto, la tabla. Listo. Y vamos a salir 10 minuticos a descanso y ya retornamos. De pronto, no sé, en el, acá en el